¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un buen día. Mi nombre es Enrique Javier Ocaña de la Universidad UMED, periodo 59, del aula 406, diurno. Hoy voy a hablarles sobre el tema del machismo. El machismo, la continuidad y la recepción. Bueno, en fin. Hablando sobre este tema importante dentro de la sociedad, la afirmación del machismo pasa por la negación de la realidad que él mismo crea. Es la forma de hacerse invisible en una sociedad que lo señala en cada uno de sus actos, desde el periodo como un halago, un piropo, un maltrato, como un tema de pareja, hasta el homicidio por celos o alcohol. Todo forma parte de lo que el machismo presenta como verdadera problema social para así mantener sus mentiras. Da igual que sean 70 las mujeres asesinadas en cada año y las maltratadas al final para el machismo, cada uno de estos casos es un accidente o una excusa que todos juntamos. El problema de la violencia de género no es los 700.000 hombres que maltratan ni las 70 mujeres que matan. El problema de la violencia de género es que el machismo que los alimenta a todos ellos y al resto de la sociedad, un machista que lleva a que el 3% de la población en Estados Unidos manifiesta que en la violencia que el género produce está justificado en algunas ocasiones y que el 1% afirma de lo que está en todas las ocasiones. A partir de estas referencias creadas por la cultura, cada agresor desarrolla su estrategia de violencia de manera diferente. Como todos podemos saber, todos persiguen lo mismo, controlar a las mujeres para que no salgan del guión establecido, de corregirlas cuando consideren que se han desviado de sus ideas o castigarlas para cuando la división alcanza cierta gravedad. La propiedad dinámica de la violencia muestra claramente que cada agresor reacciona entre el comportamiento y actitud de las mujeres y enfrenta a las circunstancias que envuelven los hechos. En cuanto al machismo y los machistas que ven en la sociedad, puede estar cambiado a incorporar y defender la igualdad como el derecho. Al observar que la mujer y el feminismo rompen con la injusticia de la desigualdad en la que nacen sus privilegios, y para comprobar que se incorporan con normalidad en los espacios y funciones que lo habían sido negados, e interpretan que esa nueva realidad es un ataque a sus suposiciones y responden con sus argumentos habituales, que es la violencia, ante la realidad
que informan muchos, mandando mensajes criticando a los agresores y a su entorno. Por eso, no es casualidad que ante una norma como la Ley Integral dirigido a bordo globalmente al problema de la violencia de género, el machismo responde a que intenten confundir con argumentos tramposos y falacias como el de denuncias falsas. En verdad se supone que esto representa el 0,1% según la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que en todas las violencias son importantes que las mujeres también maltraten a los hombres, que es una ley dirigida contra los hombres o que en verdad lo que se busca es enriquecerse a través de esa violencia, como incluso llega a escribir algunos columnistas con todo e impunidad cuando esto nunca se ha preocupado en otros tipos de violencias ni en el maltrato que ejercen, ni de las agresiones de los hombres por parte de otros hombres. Nunca lo han hecho hasta que no se ha hablado de la violencia de género, porque en realidad lo que se preocupa es perder un instrumento tan necesario para ellos a la hora de mantener el orden establecido, como es la violencia contra las mujeres. Tan necesario que tal como recoge la macroencuesta del 2015, el 44% de las mujeres no denuncian por considerar que la violencia que sufren no es lo suficientemente grave. O sea, esto es decir, porque piensan que esa violencia es normal dentro de las relaciones de parejas y que les dicen que es algo normal en que esto no debe doblegarlas. Esta reacción del machismo no es abstractamente impresionante, sino que es la reacción coordinada de cada uno de los machistas. Y si es así de fácil de entender que hay una respuesta individual ante los cambios sociales que hablan en la igualdad, también deben ser entendido que esto da a entender que cada uno de los agresores que ya está ejerciendo la violencia reacciona como particular ante la circunstancia que envuelven la relación y el contexto social del momento. De ahí las diferentes influencias que actúan en la construcción de sus conductas criminales. Los homicidios por violencia de género son los que consideran prácticamente una de las historias de violencia y de maltrato que van desarrollando en el tiempo, una vez más formados, acelerados, otras más lentas, y esto se trata de un proceso en el que se van integrando elementos que refuerzan su decisión y aquello en alguna manera de la cuestión y la evolución final dependerá de la mayor presencia de los elementos que a favor del homicidio o de los factores críticos con la idea de matar. Se trata pues de un proceso dinámico que se va considerando conforme avanza, dificultando y limitando las posibilidades de decidir sobre él. Los machistas no son hombres extraños, en realidad, socialmente ellos mismos crean a través del machismo un hombre muy integrado en ellas y se valoran en sus ideas. Cuando se produce un homicidio por la violencia de género en impacto social de la noticia, es muy diferente y la valoración que el agresor que está pensando en matar a su mujer no es en términos de solidaridad o compasión con la víctima y su familia, sino que lo hace identificándose con el hombre que acaba de hacer aquello y que él ya está pensando en realizar estos actos. Esto da que nosotros razonemos que hacen un homicidio previo a una violencia de género, ya que esto puede actuar como un refuerzo en la idea que manejan estos agresores. Algo que se refleja en la acumulación de los casos en los alrededores de los homicidios cometidos con anterioridad. El estudio realizado en el 2011 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en la Universidad Granada demostró que está realizado el comprobar que la idea siguiente de un homicidio se produce en aumento y no justificado por el azar, lo cual sitúa en la asociación de conocimiento del caso anterior puesto a que se trata de sucesos aislados e inconexos. Esta situación que acabo de mencionar demuestra que son homicidios que nacen de la voluntad y de la decisión de matar al agresor, ya que quien actúa por motivación e interés
y posicionándose ante los elementos que nosotros tenemos. En ningún caso se puede interpretar esta influencia como un acto impulsivo e incontrolado, sugerido del simplemente conocimiento homicidio previo, ni tampoco debe enterarse como un factor que da a entenderse que inciden con los homicidios. Se trata de factores que influyen un poco en algunos casos en todo esto, pero como tal debe ser tenido en cuenta que a la hora de valorar los riesgos y de adoptar medidas de protección, tampoco se debe llevar erróneamente conclusiones que ante esta realidad no se debe informar. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es informar e informar mucho más para que sea esto un mensaje crítico para los agresores. Por ejemplo, una mujer muere en las manos de un hombre todos los días, a cada momento, en algún lugar del mundo, por supuesto. En esto, en este entorno posmachista que buscan generar confusiones y desviar la atención sobre el significado y la agresividad de la violencia de género. Los machistas no son hombres extraños. En la realidad social son aquellos mismos que crean a través del machismo. Son unos hombres que integran en sus valores y sus ideas, tanto como responden con la violencia y habitualmente utilizan ante esto para interpretar como ataques. Que partan esto a la sociedad para que a través de estos incentivos políticos y manifestaciones que dan a criticar surjan la conducta de las mujeres quienes están pensando en asesinar a los hombres, que creen que el machismo completa la realidad como si murieran en un paisaje o en el mar. Esto es un error que se traduce más bien en los riesgos para las mujeres que sufren la violencia. Los machistas refuerzan ante todo esto las palabras y las conductas en las que nosotros vemos a diario en la calle, en las redes sociales. Los machistas pueden, usando la violencia eh, cibernética, y refuerzan sus ideologías con la violencia por medio de otros hombres, violentándolos. De ahí que viene la violencia de género, y esto continúa y se repite más y más y más y más. Para seguir hablando del machismo, por supuesto, eh, es un problema que prácticamente se trata en que afecta a los ámbitos privados. Al contrario, este es un símbolo más brutal de la desigualdad existente entre nuestra sociedad, que se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores prácticamente medios que adaptan esto para combatir con la violencia doméstica y las agresiones y los malos tratos que sufren las mujeres. Las lesiones graves y las muertes no pueden ser ocultadas en innumerables ocasiones, ya que esto de aquí es un problema general. La raíz del mal es sin duda la raíz del mal, sin duda, también viene necesario en aumentar la atención policial y judicial ante las denuncias presentadas. Muchas veces una víctima mortal ha sido antes denunciada y esto no se ha dado el caso de que le han dado importancia. Tampoco se está aplicando estrictamente las medidas de alejamiento legalmente previas para los agresores condenados, ya que esto puede salvar muchas vidas de mujeres. También hay que plantearse con una urgencia en un endurecimiento para las leyes que den fuertes medidas a estas personas que son agresores y machistas. Gracias.